En la madrugada helada del 15 de noviembre de 1476, los muros del castillo de Targoviste resonaron con un grito que no parecía humano. En el salón del trono, bajo la débil luz de antorchas que parpadeaban como últimos suspiros, un hombre masticaba algo que goteaba entre sus dedos. No era carne de animal, eran los restos de su propio índice derecho, arrancado con los dientes minutos antes. Vladislao IV, rey de Valaquia, había devorado a sus 3 hijos, creyendo que sus corazones le darían el poder eterno. Ahora se devoraba a sí mismo. Sus ojos, hundidos en cuencas que parecían cavernas, no reflejaban cordura. Solo hambre. Una hambre ancestral, monstruosa, que había comenzado con el amor de padre y había terminado en el abismo, donde las coronas se vuelven cadenas y los reinos se convierten en cementerios. A sus pies, fragmentos de huesos pequeños. En sus manos, carne propia. En su trono, charcos de sangre que ya no sabía si era ajena o suya. Dicen que el cuerpo no miente, y el de Vladislao contaba una historia de horror que ni las crónicas más oscuras se atreverían a documentar. Para entender cómo llegó hasta ahí, cómo un rey se convirtió en el monstruo que devora su propia dinastía, hay que retroceder 11 años atrás, a cuando aún creía que el amor podía salvar imperios, y a cuando aún tenía hijos vivos. Vladislao IV nació en 1420 en el castillo de Targoviste, heredero de una dinastía que había resistido durante siglos las embestidas del Imperio Otomano. Su padre, Vladislao III, había muerto en batalla cuando el niño tenía apenas 7 años, dejándole una lección brutal grabada en sangre. Un rey que no protege su linaje pierde todo. Desde pequeño, mostró una inteligencia feroz y una devoción obsesiva por los libros de alquimia que su tutor, el monje Mircea, guardaba en la biblioteca del castillo. Aprendió latín, griego y árabe con la precisión de quien sabe que el conocimiento es poder. Pero sobre todo, aprendió que en Valaquia, rodeada de enemigos, solo sobrevive quien está dispuesto a cualquier cosa. A los 25 años se casó con Helena de Moldavia, una mujer de belleza legendaria y mente política brillante. Era una alianza estratégica, pero también fue amor verdadero. Helena le dio 3 hijos en 5 años. Radu en 1446, Mircea en 1448 y Vlad en 1450. Vladislao los adoraba con una intensidad que preocupaba a la corte. Los llamaba mis 3 coronas, porque cada uno representaba una esperanza de continuidad dinástica. Pero el amor de un rey no es como el amor de un hombre común. Está contaminado por la paranoia, infectado por el poder, deformado por la responsabilidad de mantener vivo un reino. Vladislao no solo amaba a sus hijos, los necesitaba vivos, fuertes, inmortales, porque sin ellos, sin su sangre, Valaquia moriría con él. En 1465, cuando Radu cumplió 19 años, llegaron las primeras noticias que cambiarían todo. Una conspiración boyarda para asesinarlo y entregar el trono a un príncipe fantoche de los otomanos. El miedo se instaló en el corazón del rey como una serpiente. Sus hijos estaban en peligro. Su dinastía estaba en peligro. Y un hombre que ama con la intensidad de un rey, cuando siente que va a perder lo que ama, es capaz de cualquier cosa, incluso de convertirse en lo que más teme. La transformación comenzó con una conversación nocturna en la biblioteca del castillo. Era el invierno de 1465 y Vladislao no dormía desde hace semanas.
El monje Mircea, su antiguo tutor convertido en consejero, lo encontró leyendo tratados de alquimia a la luz de velas que se consumían como la esperanza. Majestad, los boyardos conspiran. Vuestros hijos no estarán seguros mientras tengáis enemigos. Lo sé, murmuró Vladislao sin levantar la vista del libro, pero no puedo matarlos a todos. Siempre aparecerán nuevos. Fue entonces cuando Mircea le mostró un manuscrito que cambiaría el curso de la historia. Un tratado árabe sobre la transmutación de la fuerza vital. Según el texto, el corazón de un hijo consumido por su padre, en ritual sagrado, transfería toda la energía vital del descendiente al progenitor. No era solo longevidad, era inmortalidad. Un rey que bebiera la sangre y comiera la carne de su heredero se volvería invencible, eterno, incapaz de ser derrotado por enemigo alguno. Es la única forma de protegerlos para siempre, Majestad. Si vos sois inmortal, ellos vivirán eternamente a través de vuestra carne. El rey cerró el libro. Por primera vez en semanas sonrió. 3 días después, Radu fue encontrado muerto en sus aposentos. La versión oficial habló de fiebre súbita. Solo Vladislao y Mircea sabían la verdad. El príncipe heredero había sido estrangulado por su propio padre, y su corazón había sido extraído con cuchillos ceremoniales para ser consumido en un ritual que duró hasta el amanecer. Vladislao comió cada pedazo de carne con devoción religiosa, creyendo que cada bocado lo hacía más fuerte, más sabio, más capaz de proteger a sus otros hijos. No sintió náuseas, no sintió horror, solo sintió poder corriendo por sus venas como miel tibia. Y hambre, una hambre nueva, extraña, que no se saciaba con comida normal. Helena encontró a su esposo esa madrugada en el salón del trono, con las manos manchadas de sangre y los ojos brillando con una luz que no parecía humana. Cuando le preguntó por Radu, él respondió con voz serena: «Está a salvo, para siempre». Ella no entendió. Aún. Los meses siguientes fueron una danza macabra entre la cordura que se desvanecía y el poder que se concentraba. Vladislao comenzó a experimentar cambios extraños en su cuerpo. No enfermaba, no se cansaba. Sus heridas sanaban con rapidez sobrenatural. Atribuyó todo al ritual, a la carne sagrada de Radu, que ahora corría por sus venas. Pero también comenzó a escuchar voces. No las voces de la locura, sino la voz de Radu, susurrándole desde dentro de su estómago, aconsejándole, advirtiéndole de peligros, guiándolo en decisiones políticas. Vladislao se convenció de que había encontrado la forma perfecta de gobierno. Un rey que lleva a sus consejeros más leales dentro de su propio cuerpo. En la primavera de 1468, cuando Mircea cumplió 20 años, llegaron nuevos rumores de conspiración. Esta vez venían de Moldavia. El hermano de Helena planeaba invadir Valaquia y secuestrar a los príncipes supervivientes. Vladislao no dudó. Mircea tenía que ser protegido. Y protegido fue. De la misma manera que Radu. El segundo ritual fue aún más elaborado. Vladislao había perfeccionado el proceso. Primero estrangulaba a su hijo mientras le susurraba palabras de amor al oído, asegurándole que era por su bien, que así vivirían juntos para siempre. Luego extraía el corazón con precisión quirúrgica y lo consumía crudo, aún tibio, para no perder ni una gota de la esencia vital. Con Mircea dentro de su cuerpo, Vladislao sentía que su mente se expandía. Ahora escuchaba 2 voces aconsejándolo, 2 perspectivas diferentes sobre cada problema del reino.
Era como tener un consejo privado que funcionaba 24 horas al día. Sus decisiones políticas se volvieron más agudas, más efectivas. Los boyardos, aterrados por su nueva eficiencia, dejaron de conspirar. Elena había comenzado a evitarlo. Cuando se cruzaban en los pasillos del castillo, ella bajaba la mirada y se santiguaba. Había perdido peso, dormía mal, se sobresaltaba con cualquier ruido. Vladislao atribuyó su comportamiento al dolor por la muerte de los niños, sin comprender que su esposa empezaba a intuir la verdad espantosa. La intuición se convirtió en certeza la noche que lo encontró en la cocina del castillo, a las 3 de la madrugada, masticando algo que parecía carne cruda. Cuando él se volvió hacia ella, Elena vio en sus ojos algo que no era humano, y en sus labios restos de sangre que no era suya. —¿Dónde está Vlad? —le preguntó con voz quebrada. —A salvo —respondió él, como había respondido antes—. Todos están a salvo. Esa noche Elena enloqueció. No gritó, no lloró. No se resistió cuando los guardias la llevaron a la torre más alta del castillo, donde pasaría el resto de sus días, hablando con hijos muertos y maldiciendo el nombre del hombre que había amado. Para 1471, Vladislao había completado su colección. Vlad, el más pequeño, había sido protegido en el ritual más elaborado de todos. El rey había esperado hasta que cumpliera 21 años para que su esencia fuera más poderosa. Con sus 3 hijos, dentro de su cuerpo, se sentía invencible, omnisciente, capaz de gobernar Valaquia durante milenios. Pero las voces comenzaron a volverse problemáticas. Radu le aconsejaba moderación. Mircea le susurraba estrategias violentas. Y Vlad no paraba de llorar dentro de su estómago. Vladislao pasaba noches enteras hablando solo, respondiendo a conversaciones que solo él podía escuchar, mediando entre los consejos contradictorios de su consejo interno. Los cortesanos empezaron a notar cambios inquietantes en su aspecto físico. Su piel había adquirido un tono grisáceo, como si la carne muerta que había consumido estuviera alterando la textura de su propia carne. Sus ojos se habían hundido tanto que parecían túneles hacia la nada, y había desarrollado una costumbre perturbadora. Masticaba constantemente, moviendo la mandíbula, como si tuviera algo en la boca, pero cuando le preguntaban qué comía, respondía que recuerdos. El problema real llegó cuando se agotaron los hijos. Las voces de los príncipes muertos le decían que el ritual debía continuar, que necesitaba más carne sagrada para mantener su inmortalidad. Pero ya no tenía herederos que sacrificar. Elena había sido encerrada y se negaba a verlo. No había más familia directa disponible. Fue entonces cuando Vladislao tuvo la revelación que lo arrojaría al abismo final. Si la carne de sus hijos le había dado poder, ¿qué no podría hacer la suya propia? Después de todo, él ya era inmortal. Su carne había sido bendecida por la esencia de sus 3 herederos. Consumir parte de sí mismo sería como multiplicar exponencialmente el poder que ya poseía. El primer dedo se lo arrancó de un mordisco en diciembre de 1471. El dolor fue excruciante, pero el sabor era como nada que hubiera experimentado antes. Dulce, salado, con un dejo metálico que le recordaba al primer beso que le había dado a Elena. Era el sabor del poder puro. En los meses siguientes, Vladislao comenzó a consumirse de manera sistemática. Primero, los dedos de la mano izquierda, 1 cada semana. Luego, trozos de los brazos, cortados con cuchillos ceremoniales en sesiones que duraban horas.
Cada pedazo de su propia carne le revelaba nuevos secretos del universo, nuevas estrategias de gobierno, nuevas formas de entender el poder. Pero también lo volvía más monstruoso. Su cuerpo comenzó a despedir un olor dulzón a carne en descomposición. Sus movimientos se volvieron erráticos, como si estuviera aprendiendo a caminar de nuevo con cada pedazo que se quitaba. Y las voces dentro de su cabeza se multiplicaron. Ya no solo escuchaba a sus hijos, sino a todos los pedazos de sí mismo que había consumido, creando un coro cacofónico de consejos contradictorios. Los guardias del castillo empezaron a desertar. Los sirvientes se persignaban cuando pasaba cerca. Los boyardos dejaron de asistir a las audiencias porque no podían soportar el espectáculo de su rey devorándose a sí mismo frente a sus ojos. Pero Vladislao no se detenía. No podía detenerse, porque cada bocado le prometía la inmortalidad que había buscado desde siempre, y en su mente fragmentada confundía su autodestrucción con su salvación. La madrugada del 15 de noviembre de 1476 marcó el fin del reinado más grotesco de la historia de Valaquia. Vladislao llevaba 5 años comiéndose a sí mismo, y ya no quedaba mucho de él. Sus brazos eran muñones ensangrentados, sus piernas presentaban profundas cavidades donde había arrancado la carne a mordiscos, y su rostro era irreconocible debido a las heridas autoinfligidas. Pero esa noche algo cambió. Las voces dentro de su cabeza, que habían sido su guía durante años, comenzaron a gritarle al unísono que se detuviera. Radu, Mircea y Vlad le suplicaban desde su estómago que no siguiera, que ya había ido demasiado lejos, que era hora de descansar. Vladislao no los escuchó. Ya no era capaz de escuchar nada que no fuera el rugido de su hambre. Radul, capitán de la Guardia Real y el único hombre que aún permanecía leal al rey, lo encontró en el salón del trono, masticando su propia lengua. La había cortado con un cuchillo ceremonial minutos antes, y la sangre goteaba por su barbilla, mientras intentaba articular palabras que ya no podía pronunciar. «Majestad», murmuró Radul, incapaz de procesar lo que veía. Vladislao levantó la vista hacia él. En sus ojos ya no había humanidad, solo un hambre primordial que había devorado todo rastro del hombre que había sido. Extendió sus muñones hacia el capitán, en un gesto que podría haber sido súplica o amenaza. Fue entonces cuando Radul entendió que su rey ya no era un hombre. Era algo que había traspasado los límites de lo humano, una criatura que había convertido el amor paternal en el horror más absoluto. Ya no era un rey que protegía a su reino, era un monstruo que se devoraba a sí mismo y amenazaba con infectar a todo lo que tocaba. El capitán tomó una antorcha de la pared. Sus manos no temblaron cuando la arrojó sobre las cortinas del salón. En minutos, las llamas comenzaron a extenderse por el castillo como una purificación necesaria. Vladislao no intentó escapar. Permaneció sentado en su trono mientras el fuego lo rodeaba, masticando los últimos restos de su lengua, con los ojos fijos en un punto invisible donde creía ver a sus hijos esperándolo. No gritó cuando las llamas comenzaron a consumir su carne mutilada. No se resistió cuando el humo llenó sus pulmones. Solo siguió masticando hasta que ya no quedó nada que masticar. El castillo de Targoviste ardió durante 3 días. Cuando finalmente se extinguieron las llamas, no quedaba rastro del rey caníbal ni de la dinastía que había devorado. Radul y los pocos sobrevivientes de la Guardia Real sellaron los restos del castillo y juraron que nunca contarían lo que habían visto.
Pero los secretos más oscuros siempre encuentran la forma de filtrarse a través de las piedras. Elena murió 6 meses después del incendio, en la torre donde había pasado sus últimos años hablando con fantasmas. En sus últimas palabras, delirantes pero proféticas, murmuró que el hambre de Vladislao no había muerto con él, que seguía viva en algún lugar, esperando el momento de infectar a otros gobernantes que amaran el poder más que a las personas que decían proteger. Siglos después, historiadores encontraron en los archivos del Vaticano una carta enviada por el monje Mircea poco antes de su propia muerte. En ella confesaba haber inventado el ritual caníbal para vengarse de Vladislao, quien había ejecutado a su hermano años antes. El tratado árabe sobre transmutación era una falsificación, un engaño diseñado para destruir desde dentro a la dinastía que había destruido su familia. La ironía era perfecta y terrible. Vladislao había devorado a sus hijos para protegerlos de enemigos imaginarios, sin darse cuenta de que el verdadero enemigo estaba sentado a su mesa cada noche, aconsejándolo con voz dulce y sonrisa falsa. Pero quizás la verdad más inquietante no está en los manuscritos del Vaticano, sino en los ecos que resonaron durante siglos después de la muerte del rey caníbal. Porque Vladislao no fue el primer gobernante que confundió amor con posesión, protección con control, o poder con derecho a devorar a otros. Y desde luego no fue el último. Su historia se repite cada vez que un líder decide que las personas bajo su poder no son seres humanos independientes, sino extensiones de sí mismo que puede moldear, controlar o destruir según su voluntad. Se repite cuando un gobierno protege a sus ciudadanos, quitándoles libertades. Se repite cuando un sistema político devora a sus propios hijos para mantener viva una estructura que ya no sirve a nadie excepto a sí misma. Vladislao IV devoró literalmente a su descendencia. Pero hay formas más sutiles de canibalismo político que siguen practicándose en palacios modernos, donde padres fundadores muertos hace siglos continúan siendo venerados, mientras sus herederos espirituales destruyen todo lo que ellos construyeron. Y aún hoy, en algún lugar, hay gobernantes que miran a sus pueblos con el mismo hambre con que Vladislao miraba a sus hijos, no como personas a proteger, sino como recursos a consumir. Esta es la historia de un rey que amó tanto el poder que se lo comió. Pero también es la advertencia de que el hambre más peligrosa no es la del cuerpo, sino la del alma, que confunde devorar con preservar. Vladislao IV no fue un monstruo que nació siendo monstruo. Fue un padre que amó tanto a sus hijos que los asesinó para salvarlos. Y esa paradoja, esa terrible lógica invertida del poder absoluto, sigue escribiéndose en las páginas de la historia cada vez que alguien decide que amar algo significa poseerlo completamente. Así mueren los reinos, no con invasiones enemigas, sino con gobernantes que se devoran desde dentro. No con batallas épicas, sino con el silencio de quienes ya no pueden gritar porque han sido consumidos por aquellos que juraron protegerlos. Sin hijos, sin dinastía, sin futuro. Solo un trono vacío y el eco de una pregunta que resuena entre las cenizas. ¿Cuándo el amor se vuelve hambre y la protección se convierte en devoración?